un poco más de formalidad al respecto, ¿sale? Ok, iniciamos. Falta, no tengo en cámara a Suyeli, no tengo en cámara a Aurora, no tengo en cámara a Cintia, no tengo en cámara a Mariana ni a Marlene. Doctor, buenas noches. Buenas Perdón, noches. voy llegando a mi casa, ¿puedo subir y ya me pongo mi cubrebocas y prendo mi cámara? Correcto. Gracias. Ah, salud, salud. Gracias. Suyeli, no faltan dos. Muy bien, iniciamos entonces, ¿no? Perspectiva de género significa ser incluyente, es decir, en la perspectiva de género, ambos géneros comparten un mundo, no solo un género. No sé si ustedes tengan una idea, pero hasta los años 50 las mujeres no votaban, es decir, no contaban en la cuestión de las decisiones importantes para el país. Si se imaginan un presidente como Venustiano Carranza, un presidente como Lázaro Cárdenas, no fueron elegidos por mujeres, es decir, las mujeres no votaron en ese entonces cuando hubo aquellas elecciones y cuando se determinó quién iba a gobernar el país. Entonces, después de los años 50 participan las mujeres votando, o se permite que voten, y empiezan a votar solamente algunas mujeres, ¿no? No todas. Perspectiva de género significa que todos compartamos espacio, compartamos decisiones, objetivos, ajá, y por supuesto, compartamos en común el desarrollo de nosotros como seres humanos, ¿de acuerdo? No importa el género, no importa la preferencia, no importan otros elementos, simple y sencillamente debemos de compartir el desarrollo. Aquí en este aspecto yo quiero recalcar y para mí es muy importante. A mí me ocurrió hace un par de sesiones que tuve una falla técnica, se los expliqué, pero por favor un poco más de disciplina, ¿de acuerdo? Me pidieron una hora para ustedes por cuestiones personales, está bien, pero sí se tomaron un poco más de tiempo ahora, ¿no? Bien, entonces vean ustedes, la medicina desde la perspectiva de género significa que nosotros seamos capaces de identificar particularidades orgánico, endocrino, neurológicas y sociales, tanto de hombres como mujeres. Ajá. Es decir, la perspectiva de género nos incluye a ambos, no incluye solamente a un género, ¿de acuerdo? Entonces, tener una visión de perspectiva de género en medicina significa ser, sobre todo, inclusivo y tomar en cuenta cuestiones de detalles muy particulares de cada organismo y de cada género para desarrollar conocimientos y aplicarlos en beneficio de la salud de mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, nosotros lo que estamos tratando de explicar es que, por desgracia, esto que les estamos comentando es un elemento que está muy rezagado en nuestro país. En nuestro país no existe esa perspectiva de género todavía en la, en la, este, en la, en la aplicación de la metodología para la implementación de los servicios de salud. ¿De acuerdo? Entonces, los que tienen un adelanto mucho mayor en el mundo son los alemanes.
inclusive más adelantados que los franceses, los italianos están muy rezagados al respecto, pero los alemanes tienen clínicas especiales con perspectiva de género, ¿de acuerdo? Ahí llega de manera particular género femenino, se aborda su particular problemática de salud como un ente biopsicosocial completo biopsicosocial, ajá, y se le atiende problemática de salud de enfermedad, ajá, desde características muy particulares. Lo que van a escuchar ustedes es solamente uno de los elementos en la presentación que voy a hacer hoy, que por cierto, hoy nos desviamos un poco de la cuestión puramente de lo que habíamos abordado hasta ahora para que ustedes empiecen a tener algunos indicios y algunos elementos de abordar la salud de la mujer con perspectiva de género, ¿de acuerdo? Entonces, la presentación de ahora con la que iniciamos. Sí. Con la que iniciamos se llama Fisiología y Fisiopatología Pulmonar de la Mujer Embarazada. Ahora, ¿por qué precisamente de la mujer embarazada? Porque en la mujer embarazada hay una serie de cambios que desconocemos, sobre todo a nivel pulmonar, y que nos implican, cardiopulmonar, cardiopulmonar, y que nos implican una serie de modificaciones que llevan a patología muy particular. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, en algún momento de su vida se van a encontrar con esto. Y es posible que lloren de alegría porque lo estaban esperando, es decir, una prueba positiva de embarazo. Y eso puede ser una perspectiva de cada uno de ustedes a futuro, o puede no serlo, esa es una situación muy particular de cada quien. Pero bien pueden tener un resultado de estos a la vista y llorar de alegría porque lo estaban esperando y era algo que habían planificado, o simple y sencillamente pueden ver ese resultado y decir, puta madre, ¿y ahora qué hago, no? ¿Sí? Es decir, no estar preparado para un resultado de estos, significa una problemática muy especial, muy especial, ¿de acuerdo? Una prueba de embarazo positiva, ¿no? Entonces, ahí empieza la significancia de la perspectiva de género. Hace algunos años, el hecho de que hubiera un embarazo significaba que era una problemática puramente de la mujer. No es cierto, no es cierto. El embarazo es una problemática tanto del hombre como de la mujer. Y ahora, ya tenemos una legislación, una serie de leyes que protegen a la mujer que está embarazada y que incluyen al hombre en la responsiva para con el embarazo y para con la situación que hay que resolver desde el punto de vista social y también médico, ¿eh? Ajá. Entonces, ya no existe aquella situación de que, chin, ya te embarazó alguien y ese alguien desapareció. Ya no. Ahora hay un proceso de investigación, hay un proceso de presentación de la persona que no quiere cumplir con una responsabilidad y la cumple por lo menos desde el punto de vista económico y social. ¿De acuerdo? Otra cosa es la cuestión a nivel relación personal, que es otra cosa muy diferente. Entonces las leyes están cambiando también en relación a la perspectiva de género para que el embarazo ya no sea solamente problemática de la mujer, ¿no? Sino también del género masculino, que antes con harta facilidad había gente que se desdecía de esto, ¿no? Es muy importante destacar los cambios fisiológicos y fisiopatológicos pulmonares durante el embarazo. Ajá. Y las enfermedades pulmonares tienen diferencias epidemiológicas y un pronóstico muy diferente en la mujer. El cuerpo de la mujer presenta cambios anatómicos y fisiológicos que afectan el aparato respiratorio y cardiovascular. Entonces, es obligatorio que nosotros conozcamos esos cambios. Es obligatorio que nosotros conozcamos esos cambios. ¿Sí tienen bien la pantalla? ¿La tienen bien a vista?
Sería como un cuadro negro a la mitad. Y un cuadro. Sí, estamos trabajando para quitarlo, permítanme. Ahora sí ya está completa. Ya. Sí, doctor. Volvió a aparecer. Volvió a aparecer. Permítanme. Ahora sí ya está completa. Sí, doctor. Sí, ok, correcto. Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor, completa. eso es muy bien. Entonces, vean ustedes, los cambios a los que nos estamos refiriendo acerca de la fisiología y la fisiopatología en el embarazo no implican, no implican, no implican solamente cuestiones con la talla de la ropa, ¿eh? Implican muchas otras cosas. Entonces, vean ustedes, en relación al aparato respiratorio superior, ajá, se incluye cambios que tienen que ver con hiperemia de la mucosa de la vía aérea, se incrementa la producción de secreción y edema de la mucosa, particularmente durante el tercer trimestre. Es decir, durante el tercer trimestre hay cierta congestión rinosinusal, rinosinusal, como parte de cambios fisiológicos que ocurren en la mucosa de la vía aérea, ¿de acuerdo? Se pueden experimentar epistaxis, rinorrea, constipación nasal y cambios de la voz. Todos estos son cambios atribuibles a eventos neurógenos particulares en relación a respuesta a ciertos estímulos en la vía aérea. Todo esto dentro de una cuestión de cambio todavía fisiológico, excepto la epistaxis, ¿no? Que ya es una hemorragia que ya implica una afectación propiamente de lesión. Ajá. La poliposis nasal y la rinitis alérgica se exacerban, es decir, tienen crisis durante el embarazo, ¿de acuerdo? Se complican procedimientos como colocación de tubos nasofaringeos e intubación endotraqueal. No es lo mismo la intubación endotraqueal en una mujer embarazada que en una mujer no embarazada, ¿de acuerdo? Hay cambios muy importantes en la vía respiratoria que implican ciertas dificultades técnicas y que pueden llevar a lo que se conoce como vía aérea difícil. El diafragma llega a elevarse más de 4 centímetros por encima de su nivel habitual durante el embarazo y a veces 6 a 8 centímetros. Sin embargo, la disfunción diafragmática es rara. A pesar de esta elevación, la función diafragmática se conserva, pero hay disminuciones particulares en relación a volúmenes de la caja torácica. Disminuye el volumen dependiente de la parrilla costal. Ajá. Disminuye la contribución de los músculos rectos abdominales para el proceso ventilatorio. Y recuerden, los rectos abdominales son muy importantes en la expiración, así que se puede generar disnea expiratoria. ¿Sí? Eh, eh, a nivel respiratorio durante el embarazo ocurren estos cambios, vean ustedes. El volumen de respuesta expiratoria disminuye, el volumen residual disminuye, la capacidad residual funcional disminuye durante el embarazo, la capacidad pulmonar total disminuye también durante el embarazo, la capacidad inspiratoria se incrementa durante el embarazo, la capacidad vital como tal se mantiene igual, no tiene cambios durante el embarazo. Lo que se conoce como volumen tidal se incrementa durante el embarazo. La frecuencia respiratoria sufre un incremento leve durante el embarazo. Ajá. El volumen minuto también se incrementa. El volumen expiratorio forzado medido a través de expirometría no tiene cambios durante el embarazo. La capacidad de difusión pulmonar primero aumenta
levemente, sobre todo en los 2 primeros trimestres, y posteriormente en el tercer trimestre disminuye la capacidad de difusión a través de la membrana alveolo-capilar, debido sobre todo a la presencia de un incipiente ligero y leve pero presente edema intersticial por retención de líquidos, que lo vamos a ver otra vez un poquito más hacia adelante. Completa y absolutamente prohibido fumar durante el embarazo. Si ustedes ponen atención en algunos de los cambios que nosotros mencionábamos anteriormente, si disminuye la capacidad pulmonar total, imagínense si una mujer embarazada fuma, ¿no? Por supuesto que esto es completamente deleterio o dañino y le genera al organismo de la mujer y al organismo del producto un daño a veces irreversible y permanente, aún posterior al nacimiento, en la capacidad pulmonar de un producto de una mujer embarazada, ¿de acuerdo? Entonces, Doctor, sí, ay, perdón que le interrumpa, pero adelante. normalmente en el primer trimestre es cuando es más dañino, bueno, son más dañinas no solo el cigarro, sino todas estas sustancias teratógenas, ¿no? Técnicamente el fumar es dañino durante todo el embarazo. Es más, el fumar es dañino que alguien no tenga embarazo, ¿de Sí, acuerdo? exacto. O sea, aquí la parte clave es que durante el embarazo es completamente prohibido que la mujer fume, ¿de acuerdo? Y no se imaginan qué cantidad de gente fumaba hace muchos años embarazada, ¿eh? Ahora ya por lo menos lo han disminuido un poco, pero ya sea embarazada o no embarazada, el fumar es dañino, ¿de acuerdo? Dañino para la salud. Lo que ocurre y la parte más importante del daño con el tabaco es que ya les comentábamos en alguna ocasión, se va instalando poco a poco, ¿de acuerdo? Pero durante el embarazo los daños son inmediatos para el producto y para la mujer embarazada, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, estricta y absolutamente prohibido fumar para la mujer embarazada, aunque realmente debe estar prohibido fumar para todos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros decimos perspectiva de género es que compartamos elementos para el desarrollo, eso significa que no vamos a compartir elementos que deterioran el desarrollo orgánico, ¿de acuerdo? Si no solamente mujeres, sino hombres tampoco deben de fumar, ¿de acuerdo? Eso es clave. Ahora, nosotros estamos en relación al tabaquismo ante un evento perdón, ante una adicción, ya les mencionaba en alguna ocasión, una adicción a la nicotina, ¿sale? Ok, entonces, desde el punto de vista perdón, en cuanto al intercambio gaseoso medido por gasometría, la presión arterial de dióxido de carbono disminuye durante el embarazo. La presión arterial de oxígeno aumenta durante el embarazo y luego disminuye, sobre todo disminuye en el tercer trimestre, ya les explicaba la razón en relación a los cambios anteriores. El pH durante el embarazo se incrementa cuando lo tomas en la paciente embarazada. El bicarbonato disminuye. Este es un elemento muy importante. Si nosotros tenemos un pH incrementado, es decir, un pH que nos indica leve alcalosis, y tenemos un bicarbonato disminuido, esto puede ser un elemento muy, muy importante para desencadenar una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Una acidosis metabólica que empieza como subclínica, que luego posteriormente puede generar un gran daño orgánico al binomio, ¿no? Tanto a la madre como al producto. El gradiente alveolo arterial de que les hablaba cuando platicamos de insuficiencia respiratoria, aumenta moderadamente durante el embarazo. Hay un aumento del gradiente alveolo arterial. El consumo de oxígeno se incrementa, es obvio, aumenta el metabolismo, y la producción de CO2 también se incrementa, ¿ah? De ahí la necesidad del incremento del pH, ¿de acuerdo? Ok, en relación a los cambios cardiovasculares durante el embarazo, el gasto cardíaco se incrementa durante el embarazo.
El gasto cardíaco total se incrementa, ¿de acuerdo? La frecuencia cardíaca también se incrementa. Disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Ajá. Y cuando nosotros decimos disminución de la resistencia vascular sistémica, nos referimos a vasodilatación de vénulas y arteriolas periféricas, ¿de acuerdo? Esto lleva a que el endotelio, que es un epitelio fenestrado, es decir, que perdón, es un tejido, el endotelio es un tejido fenestrado, es decir, el vaso está constituido por tejido que está entrelazado, ajá, y que tiene poros. Cuando hay una disminución de la resistencia, hay una dilatación del vaso y esos poros se agrandan y hay fuga de líquido al espacio intersticial. Si tenemos una disminución de la resistencia vascular sistémica, entonces tenemos fuga de líquido al intersticio. Y aquí hablamos de espacio intersticial fuera del pulmón, ¿eh? El espacio intersticial es decir, hay edema en las piernas, hay edema en la cara, hay edema generalizado, pero como también disminuyen las resistencias vasculares pulmonares, esto es lo que lleva al edema intersticial de que yo les estaba hablando hace unos momentos, ¿de acuerdo? Todo esto hay que considerarlo porque si una paciente embarazada llega con alguna problemática a un área de urgencias y el médico urgenciólogo no toma en cuenta estos cambios y maneja volúmenes altos, va a provocar edema agudo pulmonar, ¿de acuerdo? Y lo va a provocar el médico con su acción al olvidar estos cambios, que son cambios propios de un evento tan natural como es el embarazo, ¿de acuerdo? La presión sanguínea disminuye durante el embarazo levemente, salvo en las situaciones patológicas como preeclampsia y eclampsia, ¿no? El volumen sanguíneo se incrementa el volumen sanguíneo en relación a un incremento del volumen de agua, ¿eh? Es decir, no aumenta la cantidad de sangre como incremento de células rojas, porque el volumen de células rojas, es decir, el volumen de eritrocitos que de inicio aumenta, posteriormente disminuye, es decir, se diluye y hay una anemia dilucional, ¿de acuerdo? Por eso es que marcamos que el hematocrito disminuye, así como también las proteínas séricas disminuyen. No vayan a olvidar el concepto de presión oncótica. Por favor, no vayan a olvidar el concepto de presión oncótica. La presión oncótica es la presión intravascular generada directamente por la cantidad de proteínas séricas. Si durante el embarazo disminuyen las proteínas séricas, entonces disminuye la presión oncótica, es decir, disminuye la capacidad de los vasos sanguíneos para intravascularmente dentro del vaso retener líquidos. Entonces, si a esto le aumentamos disminución de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, entonces la mujer embarazada es hartamente susceptible, es muy susceptible de edema, no solamente generalizado, sino edema pulmonar agudo, ¿eh? Así que hay que tener estos cambios, estos elementos siempre en mente para tratar a la mujer embarazada, a veces, aunque inclusive en el consultorio, ¿no? A mí me daría mucho gusto que alguno de ustedes a final de su carrera decidiera hacer ginecobstetricia, ¿de acuerdo? Bueno, pues si quieres ser un ginecobstetra digno de llevar ese nombre, tienes que conocer cambios especiales que ocurren en la mujer embarazada sin que tenga que llegar un médico internista, algún otro médico a decirte qué es lo que tienes que hacer. Tú debes de conocerlo, ¿de acuerdo? Este es el elemento que olvidamos con alta frecuencia. Nosotros pretendemos que el médico ginecobstetra sea eso, un médico ginecobstetra en el futuro y no solamente un partero o un productor de cesáreas, ¿de acuerdo? Para eso son estos conocimientos que nosotros estamos difundiendo y esta es la metodología con que el American Physician of Respiratory
aborda la problemática cardiovascular y respiratoria desde la perspectiva de género en la mujer embarazada, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, para que ese objetivo muy particular de la pareja que se embaraza, no solo de la mujer, sino de la pareja que tiene un embarazo y lo espera, para que llegue a buen término, ajá, requiere de su participación de todos y cada uno de ustedes desde el área de la medicina que desarrollen, ¿eh? Ajá. Ok. Entonces, disnea durante el embarazo. Las mujeres reportan disnea en el segundo y tercer trimestre del embarazo. El marcado incremento de la progesterona estimula el centro respiratorio generando hiperventilación. Y recuerden que dijimos, incrementa la frecuencia respiratoria y alteración en la sensibilidad, y hay una alteración en la sensibilidad al dióxido de carbono, contribuyendo a la sensación de disnea. Entonces, la sensación de disnea en la mujer embarazada es real, es decir, tiene fundamento, pero además es indicador, es indicador. No vayamos a quedarnos con la idea que la disnea es un proceso fisiológico en la mujer, no. Siempre que aparezca disnea, hay que nosotros investigar un proceso fisiopatológico detrás de esa disnea, ¿de acuerdo? Y no hay que menospreciar la disnea en el embarazo. La anemia dilucional es un estímulo adicional también a la disnea, ¿de acuerdo? Enfermedades cardíacas subclínicas tienen su primera manifestación durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunas enfermedades cardiovasculares, sobre todo, algunas particularidades congénitas, no dan ninguna manifestación, pero durante el embarazo, cuando se dan los cambios cardiovasculares que ya mencionamos, entonces aparecen manifestaciones clínicas de esas enfermedades y muy especialmente aparecen durante el embarazo, y a esas hay que darles seguimiento especial, tanto por el cardiólogo como por el ginecobstetra, ¿de acuerdo? La estenosis mitral y otras estenosis incrementan sus manifestaciones clínicas durante el embarazo, particularmente en el tercer trimestre, cuando el volumen sanguíneo es máximo. Se incrementan también los cortocircuitos de derecha a izquierda en las comunicaciones, tanto atriales como ventriculares, ¿de acuerdo? Enfermedades pulmonares, durante el embarazo tienen particularidades especiales, por ejemplo, asma, embolismo pulmonar o infecciones como tuberculosis son comunes durante el embarazo, pero tienen particularidades que hay que tomar en cuenta para que su atención sea con la mejor calidad posible. Es obligatorio conocer el manejo de estas condiciones en el embarazo, incluyendo el manejo farmacológico óptimo, ¿de acuerdo? Y bueno, la FDA tiene una categorización de los medicamentos, que se pueden utilizar durante el embarazo, y tú tienes la obligación de conocer cómo clasifica la FDA las drogas para uso durante el embarazo, ¿de acuerdo? Aquí te doy una explicación mínima, una explicación muy somera, muy, muy, muy esquemática, pero es importante que la tomes en cuenta. En la categoría A se incluyen las drogas que en grandes estudios controlados en mujeres embarazadas han demostrado nula o mínima afectación del feto, ¿de acuerdo? En la categoría B se incluyen drogas que en estudios animales no han mostrado riesgos fetales y está hecho en estudios controlados no probados en mujeres embarazadas, solamente en estudios en modelos animales, ¿de acuerdo? En la categoría C se incluyen agentes que son drogas que en estudios animales han revelado efectos adversos para el feto, incluyendo teratogenicidad, pero no se ha demostrado en estudios humanos. Pueden usarse este grupo de drogas incluidas en la categoría C
pueden usarse si el beneficio potencial para la madre es mayor que el riesgo potencial para el feto. Recuerden que nosotros cuando utilizamos un medicamento en la mujer embarazada, tenemos que pensar en el beneficio del binomio de los dos, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre tienes que poner en la balanza, siempre tienes que poner en la balanza el hecho del beneficio contra el riesgo, pero el beneficio siempre debe ser mayor para el producto y para la mujer que el riesgo potencial, ¿de acuerdo? Siempre como regla general. Ahora bien, este, van a existir situaciones en las que tengas que decidir, cuando usas un agente a pesar de los riesgos, ¿no? En la categoría de este grupo de drogas que en estudios controlados han demostrado evidencia positiva de riesgo para el feto humano, pero que en ciertas situaciones es benéfico para la madre, aunque hay un riesgo mayor para el feto, ¿de acuerdo? Va a haber un momento en que tengas que elegir entre la madre o el producto. Ajá. Y esto no implica tu elección personal, esto implica la elección de un comité especial de un cuerpo colegiado que te permita una decisión no personal, sino una decisión de grupo científico acerca del uso de una droga en especial que tiene muy alto riesgo para el feto, aunque tenga beneficio para la madre, ¿de acuerdo? Entonces, esta categoría, la categoría de estos agentes, son en la que tienes que tomar la decisión en conjunto con un cuerpo colegiado para indicar un tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien, en la categoría X, es la última categoría, estos agentes son drogas que en estudios animales y con evidencia en humanos han demostrado alto riesgo para el feto, incluyendo muerte fetal y teratogenicidad sin beneficio para la madre, ¿de acuerdo? Entonces, esta categoría, la categoría X, que está catalogada así como categoría X, son los agentes que de ninguna manera deben de utilizarse este, en la mujer embarazada, ¿de acuerdo? No le proporcionan beneficio y el riesgo de muerte fetal o teratogenicidad es muy alto, ¿no? Como aquella droga que utilizaban mucho para los procesos de emesis, de vómito, y que finalmente son drogas que han sido retiradas del mercado, ¿no? Pero que sí hay que conocer qué grupo de agentes participan en esto, ¿de acuerdo? Muy bien, más adelante podríamos continuar con con, con la revisión acerca de qué agentes pertenecen a cada grupo, pero no en este momento, ¿de acuerdo? En general, vamos a abordar asma y embarazo, ¿de acuerdo? Afecta en los Estados Unidos al 7% de las enfermedades embarazadas. El asma afecta el 7% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Un pobre control de la enfermedad, es decir, un mal control de la enfermedad llamada asma, resulta en un incremento de trabajo de parto y un nacimiento pretérmino, ¿de acuerdo? También lleva este mal control del asma en la mujer embarazada a preeclampsia, anormalidades congénitas y retraso en el crecimiento intrauterino. Ojo, muy importante que la mujer embarazada esté bien controlada cuando tiene asma como un antecedente personal patológico, ¿de acuerdo? Es muy importante que se identifique. Ajá. Mujer embarazada con asma tiene estos riesgos altos, ¿de acuerdo? Entonces incrementa la morbilidad materna y se incrementa el riesgo para el producto como en situaciones que se generan con placenta previa. Es decir, es un factor de riesgo para placenta previa que es un riesgo para el producto, pero también se incrementa la morbilidad materna por hemorragias obstétricas, ¿de acuerdo? En una de cada 3 asmáticas se observa un leve incremento en las exacerbaciones. Dijimos, las exacerbaciones o las crisis se incrementan
durante las crisis de asma se incrementan durante el embarazo. En una de cada 3 cambia la severidad de su asma. Cambia en relación a la severidad, ¿de acuerdo? Es decir, si la paciente era leve intermitente, puede cambiar a leve persistente, su asma. Si la paciente era moderado persistente, ajá, puede cambiar durante el embarazo a severo persistente. Es decir, la severidad de los síntomas del asma se incrementa en una de cada 3 pacientes, ¿de acuerdo? El mejor predictor de la severidad del asma de las embarazadas es el mismo que en la mujer no embarazada. La evolución, la revisión y el seguimiento clínico, y un elemento que se mide con un flujómetro que se llama flujo pico. El flujómetro es un implemento muy sencillo, muy sencillo. Y de hecho lo usa la persona que padece asma para medir su flujo pico en la mañana y en la noche, y si este flujo pico disminuye, esto es indicativo de una crisis inminente, y este es un predictor muy importante en asma en la mujer embarazada también. La severidad es leve en el primer trimestre y moderada hacia las semanas 29 a 36, mucho más severa durante el tercer trimestre, ¿de acuerdo? No se evaluó el papel del reflujo gastroesofágico en la severidad del asma en la paciente embarazada, pero entendemos que si la enfermedad por reflujo es un elemento muy importante en la hiperactividad bronquial, por supuesto que también tiene efecto deleterio sobre el asma en el embarazo. Sobre todo si enfermedad por reflujo se incrementa durante el embarazo. El tratamiento de base en la mujer embarazada es el mismo que en la mujer no grávida, ¿de acuerdo? En general, el mejor régimen de tratamiento es con la menor cantidad de medicamentos posibles, ajá, y mucho apego a cuidados generales, no exposición a cambio de clima, no bebidas frías, una serie de elementos que ya posteriormente revisaremos cuando trabajemos asma, aparte del abordaje medicamentoso, ¿de acuerdo? Los broncodilatadores de corta acción, betagonistas, esto que le estoy comentando es un ejemplo de lo que mencionábamos acerca de las categorías de los medicamentos de la FDA, ¿de acuerdo? Los broncodilatadores de corta acción, betagonistas selectivos, están indicados para asma leve intermitente y son categoría C. El cromoglicato es preferentemente recomendado para tratamiento inicial en el asma modelado persistente en la mujer embarazada, o bien nedorocromilo. En México es más, nedorocromilo no se produce en México y no se distribuye, pero cromoglicato de sodio sí. Y el cromoglicato de sodio, ambos, los dos, tanto cromoglicato como nedorocromilo, son categoría B, se pueden utilizar con mucha seguridad en la mujer embarazada. Los esteroides inhalados, betametasona, budesonida, se recomiendan como parte de las drogas incluidas en la categoría C. ¿De acuerdo? Ya les expliqué las categorías hace un rato. En asma moderado persistente se recomienda la combinación salmeterol, o teofilina y oral. También que son 2 medicamentos que están dentro de la categoría C de la FDA para su uso en el embarazo. ¿De acuerdo? Los corticosteroides sistémicos son categoría C. Ojo, sistémicos decimos los inyectables y los vía oral, ¿de acuerdo? Como son categoría C, se pueden utilizar con las recomendaciones que ya vimos hace un momento, y es muy importante porque se deben de usar cuando se cataloga el asma de la mujer embarazada como severo persistente y en crisis aguda grave, ¿de acuerdo? Muy importante, tienes una mujer embarazada con crisis aguda grave, tienes la obligación de utilizar corticosteroides sistémicos, ya sea IV o vía oral, ajá, porque están recomendados y son categorías C, es decir, están indicados y son categorías C, se pueden utilizar. Se han registrado en algunos estudios randomizados incrementos de parto pretérmino y bajo peso del producto del nacimiento. La decisión se toma en relación a la severidad de riesgo para los dos, para el binomio. Recuerden,
si una crisis asmática es severa, puede llevar a hipoxemia grave y puede perjudicar a los dos, a la madre y al producto, por supuesto, ¿de acuerdo? Otros estudios han demostrado una incidencia de 3.5% de malformaciones congénitas, por ejemplo, el labio y paladar hendido, así como incremento en el riesgo de aplicancia con el uso de esteroides sistémicos. Hay que tenerlo en cuenta. Es una incidencia muy baja, 3.5%, pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir con el uso de los esteroides sistémicos. La recomendación es utilizarlos en ciclos cortos, que van de 8 a 10 días, y en dosis bajas, que van de 0.5 miligramo a kilogramo día. ¿De acuerdo? La teofilina, que es categoría C, disminuye su aclaramiento en el tercer trimestre del embarazo, por lo que se debe de reducir la dosis habitual de teofilina en la mujer embarazada. Se tienen pocos resultados del uso de inhibidores de los leucotrienos en embarazo, por ejemplo, Montelukast, pero la respuesta en general es pobre y Montelukast no está indicado durante el embarazo debido a que puede generar hemorragia obstétrica, ¿de acuerdo? Tiene esa contraindicación especial. Entonces, los inhibidores de leucotrienos, como Safirlukast, Montelukast y otros, no se utilizan durante el embarazo y además la respuesta es muy poca, no hay beneficio, no hay un beneficio demostrado. Si Leutón es categoría 6, se ha utilizado y se ha asociado con heterogenicidad en animales, no debe de utilizarse, ¿de acuerdo? Terbutalina se ha asociado con edema agudo pulmonar. Por fortuna ya no hay terbutalina en el cuadro básico de las instituciones de salud, pero a mí me tocó la posibilidad, todavía estaba incluida la terbutalina en el cuadro básico de las instituciones de salud. Me tocó utilizarlo, por supuesto, no durante el embarazo, ¿no? Porque durante el embarazo, la terbutalina, que es un muy buen broncodilatador, genera edema agudo pulmonar en el tercer trimestre del embarazo. Ojo, jamás utilizar terbutalina en asma, por muy aguda que sea la crisis, por muy severa que sea, porque lleva a edema agudo pulmonar. La prostaglandina F2 que usa el ginecólogo para atonía uterina puede causar broncoconstricción severa, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que advertirle al ginecólogo si vas a utilizar prostaglandina F2, como un elemento que disminuye la atonía uterina y disminuye la hemorragia obstétrica, ten cuidado porque vas a producir broncoconstricción severa, sobre todo si la paciente embarazada tiene antecedentes de asma, ¿de acuerdo? El tratamiento de la crisis aguda y del estatus asmático es igual que en la no gravidez. Los anticolinérgicos, que son categoría B, se usan como buena respuesta. Al evaluar el equilibrio ácido-base, debe de recordarse la compensación de alcalosis del embarazo. Sin embargo, presiones de dióxido de carbono mayores a 35 milímetros de mercurio, fíjense bien, presiones de dióxido de carbono medidas por gasometría mayores a 35 milímetros de mercurio, es decir, 36, 40 milímetros de mercurio, indican en la mujer embarazada fatiga respiratoria y pueden ser el único predictor de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? La intubación endotraqueal es la opción es la opción cuando se tiene un dióxido de carbono de 42 milímetros de mercurio porque genera acidosis. Recuerden, decíamos que baja el bicarbonato en el embarazo. Si lo recuerdan, baja el bicarbonato en el embarazo y un CO2 de 42 milímetros de mercurio mayor medido por gasometría genera una acidosis grave con alto riesgo para el feto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, este es un indicador de intubación endotraqueal y de ventilación con alta frecuencia respiratoria para barridos de CO2 en la paciente embarazada, ¿de acuerdo? La epinefrina no está indicada en el embarazo debido a que causa vasoconstricción útero-placentaria severa e insuficiencia circulatoria para el producto. Finalmente, queremos decirle a las chicas que aunque nos gustaría parecernos a ella, nunca lo vamos a lograr, ¿no?
las gentes lanzaron hurras, la guardia recorrió las calles tocando la música, las campanas replicaron y los pasteles y las pastelerías quitaron los moños negros a sus pasteles, puesto que de ahora en adelante todo sería alegría. Este es un fragmento de un cuento muy, muy bonito de Hans Christian Andersen, y se llama El compañero del viaje. Ojalá que pudieran ustedes leer completo el cuento. Se llama El compañero de viaje y es de Hans Christian Andersen, este escritor que fue el que escribió El patito feo y otros cuentos, ¿de acuerdo? Bueno, y pues terminamos la presentación y vamos a pasar en este momento a las preguntas. Pasamos a la parte de las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, doctor. Adelante. En cuestiones, bueno, con lo relacionado a COVID, estaba leyendo que se tenía que hacer un tratamiento más minucioso para lo que es la mujer embarazada, ya que ciertos medicamentos que se pueden usar para tratar la enfermedad pueden ser ya sea dañinos para el feto o pueden condicionar la salud de la persona. ¿Qué tratamiento podría ser bueno, cuál sería la mejor opción para tratamiento en ese caso? Sí, mira, la mujer embarazada es una situación particularmente grave en enfermedad por SARS-CoV-2, por COVID, por coronavirus. Es una situación particularmente grave. Ya podrás revisar tú en los datos que tiene la Secretaría de Salud el número de mujeres embarazadas que han fallecido cuando tienen la neumonía. Y esencialmente es muy importante que sepas que si el producto es de pretérmino o de término y se puede considerar como viable, hay que interrumpir el embarazo inmediatamente una vez que se diagnostica infección por coronavirus. Ojo, infección por coronavirus, aunque no haya neumonía por coronavirus, ¿de acuerdo? Estamos ante un virus. Los virus atraviesan la barrera hematoplacentaria y los virus son particularmente dañinos para el producto, pero potencialmente coronavirus, y lo ha demostrado y tenemos números altos de mujeres embarazadas con enfermedad, fallecen los dos. Entonces, la parte clave en el tratamiento de la mujer embarazada es poder interrumpir el embarazo. Tú lo puedes interrumpir desde la semana 26 o 27. Si hay un cálculo por estudio de ultrasonido de viabilidad físico-orgánica del producto, en un estudio simple de ultrasonido, ¿de acuerdo? Te da el peso, si su peso supera el kilo de gramaje, más de 1 kilo, puedes interrumpir el embarazo y hay posibilidad de que ese producto sobreviva, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna posibilidad de que sobrevivan madre e hijo si se desarrolla neumonía aguda grave por coronavirus, ¿de acuerdo? Nosotros hemos tenido en una suerte, pues, no nada agradable, tener mujeres embarazadas con neumonía aguda grave por coronavirus. Lo primero que está indicado es interrumpir el embarazo y a la mujer darle el tratamiento que nosotros le proporcionamos a cualquier otra persona con coronavirus, ¿de acuerdo? Con neumonía viral aguda grave. Entonces, la parte clave es la decisión de un comité médico y obstétrico acerca de la interrupción del embarazo. Ahí participa el pediatra, el obstetra, el internista, el médico de enfermedades respiratorias, por supuesto, en este caso el neumólogo. Ajá. Participamos todos y hacemos nuestras observaciones acerca del caso y tomamos una decisión también colegiada. En estos casos yo no tomo la decisión, el ginecólogo no la toma el pediatra, la tomamos como comité de mortalidad materno-infantil. Ahora bien, entonces el tratamiento no tiene ninguna diferencia entre
entre el tratamiento que le vas a dar a la persona con neumonía por coronavirus, si no está embarazada, a que esté embarazada. El único inconveniente es la situación del embarazo. Ahora, ¿qué va a ocurrir si el producto no es viable? Bueno, tiene que decidir el comité si, si junto con la mujer, por supuesto, junto con la persona embarazada y con su pareja, con la familia, tiene que decidir el hecho de la interrupción del embarazo, ¿ah?, para salvar a la madre, ¿no? La madre tiene un valor especial, sobre todo si hay otros elementos en la familia, si hay otras circunstancias, ¿de acuerdo? Pero, no hay ninguna particularidad en el tratamiento. Simple y sencillamente la situación es la decisión acerca de la continuidad, no del embarazo. En en la mayoría de las personas que han fallecido por neumonía, aguda grave por coronavirus y la persona está embarazada, no se decidió a tiempo lo de la interrupción del embarazo, se retrasó el tratamiento de la persona y fallecieron los dos, el binomio, ¿de acuerdo? Entonces aquí es clave la decisión. Si el producto es de pretérmino, pero tiene viabilidad, al interrumpir el embarazo debe de decidirse rápidamente. Si el producto es de término y la persona tiene neumonía por coronavirus, tiene que inmediatamente hacerse cesárea y dar tratamiento por separado a ambos, ¿de acuerdo? El pediatra ya tiene un protocolo de asistencia para el producto, porque el producto tiene exposición al virus, y y el otro equipo de terapia intensiva tiene el tratamiento para la mujer embarazada una vez que se decide lo de la cesárea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, mi pregunta es, entonces, no tenemos ningún broncodilatador que sea clasificación A, por lo que vi. Sí, técnicamente no tenemos ningún medicamento que sea clasificación A para la mujer embarazada. Todos tienen un nivel de riesgo de B hacia adelante, ¿no? Altos, altos. Y hay algunos que son X, ¿no? Que no deben de utilizarse, que son terapogénicos y que son sin beneficio para la paciente embarazada. Entonces, lo que sí es seguro es que no hay medicamentos en la categoría A, todavía no los desarrollan, ¿eh? Incluyendo los nuevos broncodilatadores y indacaterol, glicopirronio, Baterol, ajá, todos estos nuevos broncodilatadores de larga acción son muy efectivos y que nos ayudan con mucha frecuencia en las crisis asmáticas en la paciente no embarazada. No, en la embarazada tienen riesgos particulares, ¿de acuerdo? Por eso es que no hay medicamentos de categoría A para la mujer embarazada. No solo en enfermedades, respiratorias, ¿no? En otras enfermedades también, ya vimos los cambios cardiovasculares, pero también hay cambios endocrinos, neurológicos, que llevan también a la clasificación de drogas para ciertos tratamientos, y no hay ninguna categoría A, es decir, libre de riesgo mientras está el embarazo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante cuidar la situación de la decisión del embarazo, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna Eh, otra pregunta? yo, Sí, por ejemplo, Gracias. cuando mencioné que en los cambios bueno, en la parte en vías respiratorias superiores, que puede condicionar a que desarrollen las mujeres embarazadas una rinitis alérgica. Esta, o sea, de término al embarazo se quita como esa rinitis alérgica y se trata durante el proceso. Fíjate que esta no es una rinitis alérgica, es una rinitis vasomotora. Vasomotora, son diferentes, son diferentes. La rinitis alérgica puede ya traerla a la persona y se incrementa durante el embarazo. Es decir, alguien ya puede tener rinitis alérgica y durante el embarazo se incrementa, ¿de acuerdo? Pero esta rinitis, es una rinitis que se conoce como vasomotora. ¿Ah? Esta que les mencionaba yo de la dilatación de los vasos, de la mucosa
y desaparecen de manera espontánea. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Ok, ok. Y es muy importante entonces no ser agresivo con no criticar con gestionantes. Eh, Ustedes conocen muy frecuentemente Afrin, no se utiliza en el embarazo. Afrin es un vasoconstrictor. Entonces, la oximetazolina no se, no se utiliza en los son de leve a moderados y no generan mayor problema. Ahora, si hay epistaxis, entonces tiene que entrar un otorrinolaringólogo, revisar el sitio donde se está generando la epistaxis, a veces cauterizar el vaso, sin tratar de utilizar elementos medicamentosos como procoagulantes o cosas de esas, ¿de acuerdo? Por riesgo de trombosis en la mujer embarazada, ¿sale? En la paciente embarazada. Eh, este, ¿Suficiente con la respuesta, Laisha? Sí, ya Correcto. será son dudas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Sí, yo tengo ¿Seguros? una, doctor. Ah, sí, adelante. Yo tenía una. Bueno, esta pregunta iba un poco enfocado acerca de, bueno, respecto a las vacunas, ahorita, por ejemplo, que se están desarrollando contra el coronavirus, se están haciendo pruebas en las mujeres embarazadas, pero ¿en qué circunstancias sería como, porque es lo que yo no entiendo todavía, ¿por qué lo hacen como que bueno, sé que hay costo y riesgo, bueno, riesgo-beneficio, y se valora para ver si la mujer se vacuna o no, pero ¿en qué ocasiones podría decirse que bueno, estás contraindicado? ¿Por qué pudiera llegar a estar contraindicado además de la anafilaxia? Y también sobre los riesgos de radiación que pudiese llegar a tener el feto, digamos, bueno, algún estudio de radiografía, yo sé que sí hay ciertos límites o sieverts, o cierta cantidad de radiación a la que no se deben de exponer. Uh-huh. Por ejemplo, ¿hay qué medidas o qué cuidados se hace para que, por así decirlo, sea la radiografía más focalizada, sea en ciertas zonas de protección o por así decirlo, qué equipo se le tendría que dar para que no le afecte pues, a su hijo, ¿no? O en general. Sí, hay implementos especiales para proteger el abdomen a base de plomo en relación a cuando vas a tomar una placa. Sin embargo, todas las radiaciones en el primer trimestre son dañinas completamente. El primer trimestre, recuerden que es el de la fetogénesis, ¿de acuerdo? Se está formando el producto. Entonces, las radiaciones en el primer trimestre están completamente contraindicadas, ¿de acuerdo? Tienes que ser tú muy cauto y tener otros elementos diagnósticos para evaluar, ¿de acuerdo? En relación a las vacunas, perdón, durante el tercer trimestre no hay ningún problema con la radiación. La tomografía la puedes hacer con toda confianza, aunque la radiación es alta, pero durante el tercer trimestre ya está formado el producto. Ya no hay alteraciones teratogénicas. El producto ya está en crecimiento, ¿de acuerdo? O sea, el tercer trimestre es muy especial porque no hay contraindicación para los estudios de imagen, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, en relación a las vacunas, la única contraindicación sería que se utilizara como medio de vacuna un virus atenuado, como en el caso de la vacuna Sputnik, ¿no? Sería contraindicado utilizar la vacuna Sputnik B en la paciente embarazada, pero resulta que ahora los científicos de Rusia mejoraron su vacuna, ya mejoraron la Sputnik, ahora hay una Sputnik, como le llaman Light, Sputnik Light, que es una segunda etapa de su primera vacuna que está mejorada y que disminuye ese riesgo. Así de rápido son los científicos trabajando, así de rápido. Así que, la mayoría de las vacunas no son perjudiciales en la paciente embarazada, pero lo más importante es que tú tienes que ubicar tu consejo médico, ¿de acuerdo? Tu consejo médico debe ser, perdón, hay una contingencia, no, que no hay embarazo, ¿de acuerdo? Que no hay embarazo. Ahora, hay embarazo por decisión de una persona, se respeta esa decisión y se cuida a la persona, ¿de acuerdo? Ahora, nunca te debes de
enojar con ninguna persona que te diga, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada y tengo tengo riesgos. Bueno, pues tú debes de saber qué hacer para con el trabajo de esta persona, ¿no? Imagínate que eres ginecólogo y te enojas con la señora. ¿Cómo? ¿Por qué se embarazó? No, tú debes de saber qué hacer con la patología, ¿de acuerdo? Ahora, para eso estamos trabajando, ¿no? Para eso están trabajando ustedes de aquel lado de la pantalla y yo de este lado. ¿Ah? Y posteriormente yo tengo mucha confianza en que va a ocurrir. Posteriormente, a ver si es posible que trabajemos en el hospital, aunque fuera en las últimas semanas, para que tengamos más contacto con pacientes un poco más adelante, ¿no? ¿Sale? Un poco más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a pasar a la proyección de dos videos. Vamos a pasar a la proyección de dos videos. Estos dos videos son los que les había comentado el día de ayer. Uh-huh. Macoco, misma fecha. Macoco, 20 de agosto 2020, fiebre, artralgias, dolor torácico. Perdón, regresamos un poco, ahorita ¿lo tienen en pantalla? Sí, doctor. ¿Lo tienen en pantalla? Entonces, ok, les voy a comentar acerca de la persona. La persona de la que van a ver los videos es una doctora, la doctora Miriam Macoco, Miriam Seidan Macoco. Ajá. Esta doctora tiene 34 años de edad. Eh, llega y me comenta, doctor, ayer inicié con fiebre, artralgias, ayer inicié con fiebre, artralgias y y otros síntomas, ¿de acuerdo? Le decidimos hacer esta tomografía, que es la primera que van a ver, y ahora la van a ver en dos proyecciones diferentes, en estos cortes y en un corte coronal, que es un corte que no les había presentado y que les va a permitir ubicar más el sitio en donde está la neumonía viral, ¿de acuerdo? Entonces ahorita van a ver una neumonía viral muy especial, localizada, ¿de acuerdo? No difusa, localizada. 20 de agosto 2020, fiebre, artralgias, dolor torácico. ¿Observan la zona? Sí, le estoy marcando con el cursor la zona que está afectada. ¿Sí la observan? Sí, Sí. doctor. Es póstero inferior izquierda. Es esta zona donde se observan estas opacidades heterogéneas, ajá, de vidrio expulido. Ajá. Es la zona póstero inferior, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden, como la presentación del video es desde las partes altas hacia abajo, la vieron como si fuera, como si apareciera más tardía, no, empezó ahí el problema y observen cómo se desarrolló. Esta es la zona de la neumonía intersticial localizada con la que cursó la doctora Miriam Macoco. Observen
cómo el resto del parénquima pulmonar no tiene afectación. El lado derecho está completamente libre de enfermedad y el resto de los segmentos en el lado izquierdo están libres. Solamente es una afectación perfectamente localizada posterior inferior izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, Macoco, misma fecha. Misma tomografía, corte coronal. Este es un corte que no les había presentado. Vean ustedes el corte coronal. En el corte coronal van a ubicar el sitio del foco neumónico. Es un foco neumónico viral, ¿eh? Este es un muy especial, porque este caso no lo van a volver a ver, no lo van a ver en alguna otra, en alguna otra situación. Este es un caso único, ¿eh? ¿Observan la zona del foco neumónico? ¿Observan Este es el foco neumónico. Este es un foco neumónico. Al momento de realizar esta que fue la primera tomografía no teníamos el resultado de la prueba PCR. Ya cuando la segunda tomografía teníamos el resultado de PCR positivo, ¿de acuerdo? Pero este es un caso único en el que se observa una neumonía pequeña localizada. Está en el lóbulo inferior y es posterior. En este tipo de cortes yo les estoy presentando cortes que van desde la parte anterior de la persona, desde la parte anterior hasta la región posterior. Entonces, esta es la parte más posterior del tórax. Ajá. Observen cómo va a ir disminuyendo el aparente tamaño de los pulmones porque vamos quedando hacia la parte posterior y hacia la pared posterior del tórax. Pero este es el foco neumónico que desarrolló la doctora en su infección por coronavirus. ¿Lo tienen? ¿Sí lo observan? Ok, es una neumonía difusa pero perfectamente localizada en un solo sitio. Recuerden, del lado derecho no había neumonía y del lado izquierdo en el lóbulo superior no había neumonía, solo en esa región posterior inferior del lóbulo inferior izquierdo. El tercero. Macoco, 28 de agosto de 2020. Ok. Nosotros comentamos con la paciente, si aparece disnea, doctora, regresa antes, ¿de acuerdo? Para hacerle una nueva tomografía. Nosotros a partir de ese foco neumónico pensamos, esto se va a extender de alguna manera. Bueno, pues resultó que no. Vean ustedes, 8 días después, regresa la doctora y hacemos esta tomografía. Solo persistencia de dolor torácico. Ya sin fiebre. Positiva. Aquí la prueba PCR ya había sido positiva, ya salió positiva y ya no había fiebre, ¿eh? Ya no había fiebre, solo quedó el dolor torácico, que por cierto a la doctora le persistió ese dolor durante algunos meses, ¿eh?
Observen aquí, quedó un poco borrosa, permítanme. La regresé un poco. Observen aquí. Esa pequeña imagen que observaron. Regreso a la imagen. Esa pequeña imagen que observaron, ahorita se las voy a dejar a vista. No, perdón, le regreso un poco más. Macoco, 28 de agosto de 2020. Solo persistencia del dolor torácico. Prueba COVID positiva. Lo que quiero que observen es que no se extendió ninguna neumonía ahí. Observen ustedes. Esto que observan ustedes aquí es el único remanente que después de 8 días quedaba de la neumonía. El resto de la neumonía se desvaneció. Es decir, ¿ya observan? Se desvaneció. ¿De acuerdo? Macoco, 28 de agosto de 2020, corte coronario. Observen, por favor, porque este es un caso que inclusive vamos a publicar. Es un caso único. Observenlo. Esta era la zona de la neumonía. Y vean ustedes cómo desapareció. Observan cómo solo queda un pequeño remanente, muy pequeño. ¿Sí vieron los 4 videos? ¿Sí los captaron? Sí, doctor. A la sesión. Entonces vean ustedes, ¿qué tratamiento recibió la doctora Miriam Macoco? ¿Qué tratamiento creen ustedes que recibió? Solamente paracetamol para la fiebre. Solamente paracetamol para la fiebre. Fue SARS-CoV-2 positivo en prueba por PCR. Es decir, se confirmó infección por coronavirus en la doctora. Se confirmó la infección por coronavirus y se confirmó la neumonía en esas imágenes que les presenté en la primera tomografía. En la segunda tomografía, la imagen se había desvanecido, la imagen de la neumonía, es decir, cursó un camino que hasta ese momento yo no había visto o no habíamos visto nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? La doctora controló la agresión del virus, su organismo controló la agresión del virus, y la neumonía tuvo una regresión espontánea.
una regresión espontánea. No recibió esteroides, no recibió tocilizumab, no recibió ningún otro medicamento. Solamente paracetamol para la fiebre, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que quería que vieran porque es algo muy importante. No me digan que ustedes esto no lo saben. Ustedes lo saben perfectamente. En las estadísticas epidemiológicas, Aurora, en las estadísticas epidemiológicas, es claro que la mortalidad es más alta en varones que en mujeres, ¿de acuerdo? Fallecemos más hombres por la enfermedad que mujeres. Ajá. Y también la incidencia de la enfermedad es mayor en hombres que en mujeres. Entonces, Laisa, hace algunos años se hablaba del sexo femenino como el sexo débil. Así se hablaba hace algunos años. A ustedes ya no les está correspondiendo, Marlene, ya no les corresponde esa época porque ahora tenemos una época más incluyente, ¿de acuerdo? Fíjate bien, entonces, Johan, ya no se te debe de ocurrir pensar en el sexo femenino como el sexo débil. Resulta que ante una neumonía aguda grave, ahora el sexo débil es otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la respuesta inmunológica del sexo femenino y el sexo masculino? Bueno, la respuesta inmunológica del sexo femenino está siendo más efectiva para la contención del virus, ¿de acuerdo? Y esto que acaban de ver ustedes, lo tengo documentado y lo vamos en cuanto tenga yo una posibilidad, lo vamos a publicar, ¿no? Porque es algo que no van a volver a ver porque no ha ocurrido con frecuencia. Me refiero a la documentación. Es decir, personas de sexo femenino con enfermedad por coronavirus, muchas, un gran número. Y con neumonía grave, un buen número también. Desgraciadamente, con defunciones también. Pero la capacidad de resiliencia, de recuperación, aquí en este caso, está siendo mucho más importante en la respuesta orgánica del sexo femenino que del sexo masculino. Quiero que esto sea un reconocimiento a esto que estamos generando ahora, que significa ser incluyente, ¿no? Tener perspectiva de género en el abordaje de todas las situaciones médico-sociales, no solamente médicas, sino también sociales. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta acerca del caso que les acabo de presentar? ¿No les gustaría saber? ¿No les gustaría saber si la doctora tuvo algún otro tipo de afectación? Bueno, pues la doctora sufrió de síndrome neurológico asociado a infección por coronavirus, ¿eh? La doctora estuvo 2 a 3 meses posteriores a la infección por COVID con trastornos de la concentración, de la memoria y con temblores distales, aparte de dolor torácico anterior y posterior, como manifestaciones del síndrome neurológico asociado a coronavirus que ya ha descrito la OMS, ¿de acuerdo? Que la OMS ya lo tiene descrito, ¿de acuerdo? Este síndrome se incluye dentro de lo que ahora se conoce como COVID largo, que nosotros tenemos que saber atender a la persona posterior a la infección por COVID con secuelas. Y estas son algunas de las secuelas. La doctora cursó con esas secuelas, y le pegó fuertísimo a nivel neurológico, por fortuna, solamente con molestias, sin ninguna cuestión permanente, y actualmente su recuperación es total, ¿de acuerdo? Recuperación es total. ¿Por qué no desarrolló una neumonía aguda, grave? Desconocemos. El siguiente estudio tomográfico que les voy a presentar el lunes va a ser el de un doctor que inició con una neumonía muy parecida, así localizada, pero este doctor del sexo masculino, sí desarrolló neumonía aguda
grave sistémica. Esto es lo que quiero que vayamos desglosando en el transcurso de lo que estamos haciendo de esta revisión académico clínico, ¿de acuerdo? Si no tienen alguna pregunta, terminamos. Sí, Bueno, ahorita que comentó de los síndromes, de los signos neurológicos posteriores a COVID, ajá. ¿alrededor de cuánto tiempo bueno, como por ejemplo el temblor fino, como cuánto tiempo llegaría a tardar para solucionarse? Ajá, miren, el tiempo estimado para recuperación de todas las manifestaciones de enfermedad de COVID largo, el tiempo estimado para la recuperación está siendo de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses. Ya sea de las manifestaciones respiratorias como del síndrome neurológico, o bien otras alteraciones que también da COVID, ¿no? También da otras alteraciones, no neurológicas, sino respiratorias, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, pero también asociadas a la infección por COVID, ¿vale? Entonces, ojo, el tiempo de recuperación va de 3 a 6 meses de esas afectaciones, y así es como se está manifestando en la clínica, y estos datos son los que estamos dejando en los expedientes clínicos para que posteriormente los revisemos y hagamos sistematización de estos conocimientos, ¿de acuerdo? Nosotros en particular, yo estoy dejando todos mis datos de mis pacientes en el expediente clínico para posteriores revisiones de ustedes, ¿no? Por supuesto. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues si es así, entonces terminamos. Nos vemos el lunes. ¿Vale? Buenas noches a todos. ¿Sí? Doctor, me regalas 5 minutitos ahorita que mis compañeros se retiran.